Bienvenidos a esta segunda parte de la previa así nomás, que estamos haciendo un crossover con el Dibujando y Charlando. Hoy no nos acompaña no nos acompaña Scar, nos acompaña Fiti Gándara. Hoy estamos hablando, gente, con un lindo choriceo hermoso, hablamos de todo un poco. Tengo ganas de hablar de un tema serio con él, pero todavía ni siquiera llegamos a ese punto. Salió temas de mudanzas, temas de historias, ahora estamos contando, ahí está Fiti, de los avatares, que es el ser dueño o alquilar un lugar. No es algo fácil, es toda una aventura. Y no siempre muy hermosa y no muy glamorosa. No es todo lo que uno espera. A veces vivir solo y tener que ocuparse de ciertas cosas. Titi, Ujú. Hola de nuevo. hola Ezequiel, ¿cómo estás? Varano. Pues, te sigo la anécdota. Ahora me acordé de Dale. dos. Oh, Primera anécdota, esta. dale. Ya te digo. Entonces, un día tenía el departamento del fondo que ya no entraba nadie y estaba yo, exceptuando a mi hermano los fines de semana. Y claro, ¿qué pasa? Yo solía ventilar la casa del fondo a veces y abrir un poco las ventanas. Había una que no tenía mosquetero, no sé, o dejaba abiertas las puertas, sola Meli. Y bueno, sucedió de que en un momento la cocina de mi casa no andaba muy bien, entonces yo iba a veces a cocinar en el fondo. Bueno, yo cocinaba y todo, y me había agarrado por la repostería y todo. Bueno, un día voy a prender el horno a cocinar algo, y al lado de la cocina teníamos unos cajones, bueno, una bajo mesada como todo el mundo, ¿no? Hola, Nico. Y empiezo a escuchar. Cris, 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 cris. El ruidito. Digo, ¿hay algo perdiendo acá? No. Bueno, con mucho cuidado, pero no vi nada, abro uno de los cajones y claro, había eh, papeles de diarios viejos y todo, estaban todos medio mordidos. Dije, ratas, dejo ahí. Sí. Digo, que se encargue el que se encarga de la casa, que es mi hermano. Un día después Ujú. viene mi hermano, que iba a quedar a dormir y todo, bueno, él dormía en el fondo. Digo, mira, Fabián, digo, ocupate, digo, porque me parece que acá hay ratas. No, vos ocupate, dice, yo te acompaño, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, misma historia. Abrimos un cajón, nada, todo picado. Abrimos el segundo cajón, estás ahí, porque ahí estás, ¿sí? Sí, sí, sí. Traba un poco. Sí, Bueno, se y traba ahí un estaba poquito, la, pero ahí está. Sí, sí, sí. y ahí estaba la susodicha rata. Oh, Y fue, ¡tra! Cerré el cajón, cerré el cajón, está ahí, fue una cosa muy fea. Yo digo, ¡ay! Digo, ¿y ahora qué hacemos? Y estábamos, ¿qué hacemos? Y decía, no sé, teníamos mi gato, trae el gato, que se cargue el gato. ¿Cómo se va a cargar el gato? No, 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 era un claro. desastre todo. Y entonces mi hermano dijo, bueno, ya está, me toca ser el hombre de la casa, ¿viste? Si alguien tiene que hacerlo, lo hago yo. Entonces agarró un palo, no sabes lo horrible que fue, porque yo dije, yo no puedo estar acá. Primero le abrió, así como pudo, digamos, el cajón y empezó, ta, 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 cerraba. Y yo, ay, no, 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 yo decía, no puedo escuchar esto, porque por acá lo viste, son las dos sensaciones de muere rata inmunda, y por otro lado, pobre Sí. ratatouille, Ah, pobre ratatouille, no, 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 no. Bueno, justo vino mi prima a visitarnos, qué sé yo, ella, en verdad mi prima vive al lado, te contaba que yo ujú. después me mudé a la casa de ella un tiempo, y tenemos la puerta de entrada, había una puerta, ahora ya no está, la conexión entre las dos casas por el jardín. Vino mi prima y le dije, vámonos de acá. Digo, mi hermano se va a cargar, no se lo va a encargar. Nos fuimos y a la casa de mis tíos al lado, yo no puedo escuchar los ruidos, ¿viste? Era horrible los ruidos, chillidos, ¿no? Y yo escuchaba, no, no, ya no escuchaba el chillido de la Claro. rata, el grito de mi hermano, porque mi hermano decía, no se muere más. Y mi hermano, ¡ah! Con el fue una cosa horrible. Terminó matándola, por supuesto. ¡Ah! Y se quedó retraumado, creo que quedó traumado para toda la vida. Y Y no sí, queda ahí. Yo nunca me voy a olvidar el ruido, el chillido, gritar, no, no, un desastre. Unos días después, yo dije, bueno, ya está, se acabó este tema. Voy a prender el horno para poner también, digo, ya está, una bizcochera. Yo me acuerdo, yo prendí el horno y volví a escuchar el chillido. Yo dije, hay ratas acá dentro del horno. Es más, después yo le saqué la cosa y dije, uy, alguien se va a comer esta tarde. Y estuvo una claro. rata. Prendí el horno, estaba caliente, hacía un ruido, ¡chi! Que no sé si era el horno, no sé si había ratas, no sé qué había ahí. Ay, mira, al día de hoy, si vos buscas en mi Facebook vas a encontrar que
hay una carpetita, ¿viste? Esas de fotos, álbumes de fotos. Hay una que yo le llamo eh, Mariela versus la cocina, que fue cuando me agarró todo este mambo de gastronomía y yo hacía cosas y sacaba fotos de si salía o no salía las cosas. Hay una que está un pastel y vos vas a ver que le puse como un meme un ratatouille y era ese bizcochuelo Sí. de esa. Ay, no, pero yo quedé también traumada. Pero esa no es la peor. Ajá. ¿Y cuál La es peor la peor? es mi gato. A ver, mi gato era un alto cazador y traía sus presas a casa, vivas o muertas, te las traía, y las depositaba en el cuarto. Una vez dormí con una paloma muerta 24 horas debajo de mi cama sin saberlo, yo sentía el aroma y digo, es que aquí es, ¿viste? Fue muy mafioso, es un Ah, gesto muy... sí, sí, sí. Puse el cadáver, fue como, otra vez me levanté, casi piso el cuerpo de una rata destripada, porque bueno, Ah, horrible. sí. O sea, la peor fue un día, voy al baño y veo el gato salir del baño. Bueno, no era la primera vez que yo me entraba a chusmear el baño y salía. Bueno, voy a sentarme en el inodoro y menos mal que miro, había una laucha viva en el inodoro. Fue como, tapé todo. Digo, hijo de puta. Digo, Es que pero claro, yo pensaba, digo, ¿qué hubiera pasado si yo me sentaba? Hubiera esa, sido esa una es la, esa situación que es nunca la en mi vida peor pesadilla del había mundo. visto terapia. ¿Qué? Es la peor pesadilla del mundo esa. Laucha Que es haya una rata en el inodoro es lo peor. muy... Claro, además yo digo, ¿y ahora qué hago? Entonces hice lo único que se me ocurría, llamé a mi tío, que estaba al lado, tío, hay una raucha. Mi tío vino y dice, ¿vos estás segura, segura? Bueno, abrió así la puerta, abrió la tapa del inodoro, Mm. sí hay una laucha. Hizo así, ya está. Él también, así, Sí, sí, porque, sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me dice mi tío, ¿qué le vamos a hacer? Y me dice, ¿vos te parece que yo voy a matar a la laucha? Ya creo que la había matado una en la casa y fue como, no, si yo no, a mí tampoco. Él alguna vez se lo dijo a mi tía, a mí también me impresiona esto, ¿qué cree que a uno no le impresiona? En fin, entonces le digo, me dice, hagamos algo, me dice Mariela, porque dice, en un momento creo que, no, el gato entró, mientras estábamos hablando, sacó la laucha del inodoro y se la llevó al comedor de mi casa. Y digo, ay, Dios, no doy más. Entonces justo yo me tenía que ir a hacer compras al centro de caseros. Bueno, mi tío me dijo, bueno, nada, está ahí, cerrá la puerta del comedor y que la naturaleza siga su curso, María. ¿Qué vas a hacer? Mm. Podemos sacar el bicho, ¿a dónde diablos vamos a meter? No, déjalo. Dicho y hecho fue así. O sea, fue irme, estar media hora afuera, volver y ¿viste? Se había encargado del animal. Fue como, uy, Ok. horrible, Sí, sí, horrible. sí, sí, no, impresionante. Además, bueno, esto me acordé, ¿no? Nos pasó con mis hermanos, teníamos un ciber por allá por los 2000 y en un Los sí. momento, claro, principio de los 2000, ya casi 20 años, 20 años ya, este, resulta que nada, encontramos también en el inodoro del baño una rata, encima del baño que usaba todo el mundo, porque era el baño del negocio. Este, y bueno, y fue, todavía no habíamos abierto, entonces bueno, cerramos todo, nos miramos con mi hermana y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Yo era más chico, igual siempre cagón, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo agarré y tiré la cadena. ¿Y se habrá ido? ¿No se habrá ido? Bueno, se llena de nuevo el tanque, tiramos de nuevo. Y así habremos estado fácil, no sé, unas eh, 2 horas Ay, esperando que se llenara y tirando, llenara y tirando, llenara y tirando. Y después de esas 2 horas de hacer eso consecutivamente fuimos, abrimos y obviamente no estaba, pero como la tensión así de esto está acá y tenemos que abrir y va a venir gente y también me pasó nada que ver, ¿no? Otra cosa ojo, absolutamente nada que ver. se podrían haber tapado con el cuerpito del bicho la Ujú. cañería, ¿eh? Eso puede haber pasado tranquilamente. No, bueno, iba a contar otra que nada que ver en realidad, así que podemos hablar de pasar a otra cosa. Por cierto, quiero mostrarte algo. Dale. Algo. Ya murió mi cargador. A ver si la cámara me acompaña. Es de acá, no. ¿Dónde es? Acá. Ujú. La cámara me Ese, acompaña. Tanto tirar. y ese es el que murió. Este es el que murió. Ya fue. Ya cuando vi esto dije, ya está, esto ya no sirve. Sí, 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 Así ya, que ya queda mañana. ready. Es un mes.
Un mes no me duró, un mes. Qué matar. Che, Tanta bronca. No salió nada. y como hacer la gran encintada, no. No, tendría que empalmar el cable, y no sé, ¿viste? Tendría que pelarlo, intentar empalmar los cables y ver qué onda, y se ve como Mm, muy finito esto, no sé, ¿viste? sí, Me mal, parece. mal, mal. Sí, no, tendría que pelarlo. A ver, yo sé hacerlo porque trabajé para una electrónica y sé empalmar cables, no es que no. Pero lo Ajá, veo sí. muy ahí, No, no, es no. una paja. Voy a Es ver, una voy a paja. ver. Así que Bien. bueno, decime, contame, que me decías que me ibas a contar una No, no, anécdota. no, pensé que había un tema que querías tocar, pero no sé cuál es. Hay un tema que quiero tocar. Es un tema, a ver, había otros temas, podemos después, si no, seguir hablando de otros temas. Después Sí. depende de las baterías, no sé cómo está tu batería. A ver cómo está tu batería. Ni la revisé, mira, y estoy de guantes, así que no puedo. Pero venía bien. Y el mío anda en 50 y pico, podemos hacer un bloquecito más. Va, 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 va. Es que hubo un tema que a mí me sonó, a ver, había unas tantas cosas que tenía ganas de charlar con vos, pero hubo un tema que vi un video hace un rato, antes que empezáramos, me llamó mucho la atención, e inclusive lo hablamos un poco en el grupo de WhatsApp. Es, vos conocés el canal de este chico Damián Cook, está muy bueno. Sí, 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 sí. Bueno, no sé Está si muy bueno. viste el último video que lo puso hoy a la noche. Ah, yo tampoco, me lo estaba guardando. No lo viste, no, me imagino que estabas laburando. Bueno, él Sí, sí. puso un video, te hago el resumen muy corto, en donde él habla de lo que él llama consumo irónico. Bueno, sabemos lo que es el consumo irónico. Entonces, bueno, Sí. él explica por un lado que es el consumo irónico, que es ese tipo de cosas que uno mira, porque en verdad no se lo está tomando en serio y que es una broma, y que nada, uno mira algo, pero por joder, y qué sé yo, hasta explica cuándo fue que se creó el consumo irónico y todo lo demás. Bueno, hay todo. Ujú, Después él sí. comenta de que, bueno, hubo un montón de cosas y explica el contexto histórico-social que estamos pasando, mundial, que estamos pasando, que es bastante complicado, y él empieza a hablar de cosas que están pasando. No solamente el tema de la pandemia, sino habla sobre, bueno, ahí está el movimiento bueno, esto de las vidas negras cuentan, Lives Matter, no me acuerdo el nombre en inglés, Lives Matters, Ujú, de este hombre de apellido Floyd, el tema de las decisiones gubernamentales, las marchas, todo. Entonces, bueno, empieza a hablar también de Anonymous, hacker. Y entonces empieza a contar cosas que tienen que ver, obviamente, con las cosas que se fueron filtrando. En medio de eso, él comenta, ahora viene la mezcla, la unión de a dónde está el tema del consumo irónico. A partir de las cosas que él va diciendo, Anonymous, obviamente surgieron miles de chiquicientos memes en internet y cosas. Y a partir de las cosas que él dijo, que obviamente a él, en verdad es un grupo, dijeron, algunas chequeadas y reales, otras todavía estaría por chequearse, salieron las teorías conspirativas. Un montón. Porque sí, si hay algo que últimamente obvio. estoy viendo que crece, y son las teorías conspirativas. Ahí es cuando él lo relaciona con el tema del consumo irónico. Porque claro, dice, Ujú, algunas teorías conspirativas son realmente cosas que vos decís, bueno, nada, no te puedo creer esto. Algunas cosas son nada, agarrada de los pelos, que nada. El otro día, por ejemplo, hacíamos uno de esos, no sé si dice test o algo así, no sé si lo has visto por ahí, un meme, es un meme en donde te dice, elige tu teoría conspirativa. Entonces tenés varias opciones según la fecha de nacimiento, ¿viste? Cuando te hacen esas cosas. sí, 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 Porque sí, sí. a mí, por ejemplo, me había salido una teoría conspirativa en donde decía que la vacuna era así, todo mezclado, o sea, pero era la teoría que me tocaba a mí por la fecha. Y era la vacuna del virus es creada para implantarnos un chip mental. O sea, era una cosa muy... Y era la que me salía a mí. Después había una como, no sé, el virus fue creado para destruir las pymes y cosas por el estilo, en fin. El tema es que, claro, él le decía, bueno, son teorías conspirativas y la gente empezó a hacer memes y consumo irónico de esto. Dice. Lo que él decía es, ojo, porque vos haces algo y lo manejas como consumo irónico y vos entendés que no es real y sabés que te estás burlando de esto, y lo podés compartir en tus redes con tu gente conocida. Ahora bien, después esa gente lo puede compartir con otros que no entienden ese código que vos estás hablando y realmente piensan que es verdad. Y hay gente posta, que cree las teorías conspirativas, aún las más locas. I want to believe, diría Mulder de X-File, Sí. ¿viste él?
decía siempre eso, yo quiero creer, yo quiero tener fe en esto. Ahora bien, una cosa es joder, de yo creo en esto, y otra cosa es posta creerlo, y lo peligroso que puede ser creer cosas como, ejemplo, movimiento antivacunas, por ejemplo, ¿no? Sí. Por eso, y tiro eso como tiro terraplanismo, un montón de cosas más que uno puede hasta bromear con el tema, pero el asunto es cuando cierto grupo de personas se lo cree posta. Entonces, él hablaba también no solamente de, bueno, no es que son 4 loquitos que piensan que la Tierra es plana, no, a ver, así como hay eso, hay un montón de ejemplos de cosas que se hicieron con sumo irónico, y él daba ejemplos, y que después resulta que terminaron siendo naturalizadas de formas jodidas. Entonces él daba Sí. ejemplos, por ejemplo, dice, hace un tiempo había un muchacho, que vos seguramente habrás escuchado la historia, en donde se había primero viralizado un video de una chica, esto fue en San Telmo o algo así, que estaba en un balcón pidiendo a gritos ayuda porque había un chico que la quería matar y que la había violado y todo. ¿Te acordás de esa historia? Es un poco... Me acuerdo, sí, 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 Bueno, terrible, sí. claro. Después de todas esas circunstancias, el tipo salió por sus redes sociales a defenderse de unas formas Sí, horribles. Y la sí, sí, gente sí, sí. veía sus vivos y todo. Y claro, yo había chiquicientos memes del tipo, y se usaba como casi consumo irónico, pero estábamos allá metiendo consumo irónico, algo que, nada, era un tipo un violador de una mina. O sea, la cara de él se hizo famosa, estuvo en los noticieros, en los programas, lo entrevistaron, en algún momento hasta lo presentaron como un influencer. O sea, ahí está donde vos estás, algo que vos empezaste como una broma, es como que creaste un troll importante, un Frankenstein, un monstruo que se termina haciendo realidad. Entonces él hablaba de eso, e inclusive, como por ejemplo, hace un tiempo era un consumo irónico Donald Trump, y termina, porque como diablos alguien va a decir por la tele cosas X, racistas, misóginas, y de todo tipo, y cómo esta persona, o sea, la verdad, nadie creía posta a posta que el chabón iba a llegar a la presidencia. O sea, porque Sí, como alguien dice semejantes cosas en el siglo XXI y llegó, porque había gente sí, que realmente era igual que él. Entonces, de ese tipo de cosas es las que él habla. Ojo al piojo, y el tema de, bueno, qué sé yo, él habla, por ejemplo, habla de las fake news, el tema de chequear las cosas que uno va a decir, cómo las va a decir y en dónde las va a decir, y si realmente vos crees en lo que vas a decir, bueno, fíjate, porque dice muchas veces uno pone un video de algo que no está de acuerdo uno para decir no estoy de acuerdo con eso, pero lo estás ampliando, estás alimentando al monstruo, eso es lo que él decía, ujú, ¿no? Y que hay que tener cuidado con eso. Que yo en un montón de bien, cosas pensaba antes de ver el video, ¿no? Yo soy una persona en general muy descreída de muchísimas cosas. Yo realmente soy de una de esas personas que, bueno, nada, me decís X noticia, necesito chequearla mínimo tres fuentes más o menos confiables, pero lo necesito sí, chequear, en especial cuando me suenan raras, cuando ya hay una cosa muy de amarillismo, digo, y está plagada, todo. Entonces, que necesito chequear. Ahora bien, el tema es que él decía esto, ¿no? Que nada, que había que cuidarse esas situaciones, y yo me puse a plantear, ¿no? Y yo creo que, a ver, hay un montón de veces que yo lo he visto en las redes sociales, no sé si a vos te pasa, es que como personas tenemos nosotros nuestra propia ideología, nuestros propios pensamientos, y también empezamos a estar de acuerdo con grupos de personas que están pensando lo mismo que nosotros. Muchas veces compartimos cosas que tienen que ver a favor de lo que nosotros pensamos o en contra de lo que nosotros no pensamos. Y hay un montón de noticias de ese estilo y de repente no son chequeadas, no las chequeamos nosotros, que somos las que las compartimos, y ahí está el problema. O sea, desde cosas estúpidas como poner a decirle un dibujo de Mafalda dice ser o no ser, esa es la cuestión, y alguien te dice, no, Mafalda nunca claro, dijo eso, hasta cosas más heavy que tienen que ver con claro. acusaciones a personas, o por violaciones, por pedófilo, por esto, por aquello, o el gobierno hizo esto, la corrupción, ta. Y la realidad es que algunas son fuentes chequeables y otras no son para nada chequeables. Y está lleno de fake news, fake news en esta época de la posverdad, la famosa posverdad. Ujú, Entonces, sí, bueno, nada, son cosas como que yo me puse a pensar, digo, bueno, sí es cierto, hay verdades que uno no quiere realmente ver, por más que las tengas acá, y en otros casos, y no las vas a compartir siquiera tal vez
y otras cosas porque en verdad uno desea creer algo. O sea, ahí está el Ujú. tema. Y en otros casos no, es todo lo contrario. Sí, sí, yo tengo que creer que esta persona es, no sé, porque a mí no me va, es mala, y entonces esto, y no chequeamos. Entonces, bueno, me pareció que estaba interesante el video, después lo recomiendo que lo veas. Ujú. Sí, sí. Sí, obvio, ¿Y obvio, obvio. qué opinabas vos de todo este tema? Bueno, son un montón de temas en realidad. Así que más o menos anda No sé, haciéndome ¿viste cuando acordar. no sé si viste, por ¿Cómo? ejemplo, las conferencias de prensa que le dicen a la gente como al presidente, le voy a hacer una pregunta y te hacen 4 preguntas en una, Sí, sí. algo así. Por eso, por ahí haceme acordar, porque hablamos de muchas cosas, de fake news, de Sí, el fake news, conspiranoico, y de, ¿cómo se llama?, las teorías conspirativas. Pero antes de esas tres, me gustaría decir, digamos que, como y de paso tiro el chivo, como hicimos este nuevo podcast, digamos, con los chicos y justo hablamos de teorías conspirativas, uno de los que se me ocurrió volver a ver, porque yo lo consumo normalmente, es a Damián Cook. Y a la hora de hablar de teorías conspirativas, el chabón está muy bueno lo que hace, me gusta mucho lo que hace, pero todos sus videos, los que yo vi por lo menos, los que tiene, son como más refutaciones que un análisis tanto por ahí de las cosas, que está muy bueno igual, está muy bueno refutarlo desde el lugar que lo hace, inclusive yo soy una persona que, o sea, le rezo bastante a la ciencia, pero creo que, así como para entrar en tema, el tema de las teorías conspirativas, para empezar, hay que entender que lo conspirativo suele ser, en realidad es lo extraoficial, lo que no es oficial. Y claro. me parece que, si por supuesto yo no creo, obviamente que no creo que las vacunas sean malas, no creo que la Tierra sea plana, de hecho es lo que menos me interesa, lo que menos me puede llegar a importar de la vida es que de la forma de la Tierra. Pero más allá de eso, igual no lo creo, pero sí me parece que que lo que se puede sacar de ahí, que lo que se puede aportar, es por ahí no pensar o no ser tan inocente como mucha gente que conozco y que me parece muy inteligente, Ujú. en que la ciencia es una cuestión exclusivamente de progresismo, como, bueno, la ciencia solo avanza del bien común. Si tenemos más descubrimientos y qué sé yo, es una cosa totalmente inocente, aislada y pulcra, en la cual solo se basa el desarrollo de las personas. Y hay muchos intereses, digamos. No por esto, por supuesto, o sea, la industria farmacéutica es terrible, lo sabemos, no por esto vamos a estar en contra de las vacunas, pero no hay que pensar, me parece, ayuda a no pensar tan inocentemente. Y después también los conspiranoicos en general son construcciones de realidades, que esa gente desde lugares muy chicos y muy simples y que de hecho a uno se tienta de cagarse de risa de esas cosas, como decir, bueno, no sé, hay un video muy famoso de uno que le muestra en una tapita que el agua se queda y después le tira un globo y el agua se cae, y con eso él demuestra y todos y está con un grupo de gente que lo aplaude encima. Este, pero el chavo mismo dice, yo encontré un grupo de pertenencia acá, gente con la que me junto, gente con la que hablo, y por ahí es gente que realmente, o sea, dada que... Y hoy también vi un video, que está muy bueno también, si pueden mírenlo, que es de el último que hizo País de Boludos, que básicamente habla de el sesgo informativo. Como que todos de alguna manera, medio que ya estamos acostumbrados a, en realidad con todo con las redes sociales, como si ves televisión o lo que sea, más o menos ya sabes qué ves. Y Claro, es y lo que lo te que digo. consumís, y lo que consumís también sabe que vos lo consumís. Entonces, te va a llegar la noticia desde un lugar que vos vas a asimilar más rápido, mejor, ya si te cae bien tal y no te cae bien tal, y seguramente te sugieran, habló, lo puso en su lugar a tal. Y si es al Claro, la revés, te va clase. a llegar lo mismo. Entonces, hay una cuestión, me parece que es un momento, sobre todo con el tema de nada, Bueno, sí, hay una cosa que sí entiendo. Primero, que cualquier persona, hijo de vecino, vos, yo, cualquiera puede tener una ideología o un pensamiento específico sobre lo que sea. Y claro. que, eh, y que claro, obviamente, y esto él lo hizo en un video que no está en su canal o lo que fuera, que también lo mencionó él, esto de cómo nosotros a veces buscamos también esto de algo que nos confirme lo que nosotros creemos.
ya de que pueda ser algo real o no, algo que nos confirme. Entonces yo a veces pienso, digo, y es muy difícil, ya cuando uno tiene una postura, el tener, el intentar, pero está bueno pensarlo, esto de abrir la cabeza a escuchar voces, a investigar, a estudiar, en especial un tema específico que a uno le puede gustar, para poder uno hablar con algún tipo de fundamento. Porque si no, básicamente es, estás mirando algo para decir, yo tengo razón, ¿viste? Sí, sí, Es la sí, claro. palmadita de la mano, y muchas veces lo veo también en gente que yo conozco, que dicen, mirá lo que está mirando, yo no digo nada, pero es como, ok, está mirando a alguien que le da la razón a lo que él piensa, o sea, ya está, Sí, 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 ya sí, está. claro, claro. Claro. Y después con respecto al tema del consumo irónico, o sea, no sé en qué momento se popularizó tan fuerte, o en qué momento, a ver, porque por ejemplo lo de Trump no sé si es tanto, corre tanto por el lado del consumo irónico. Para mí fue más por, y siempre doy el mismo ejemplo boludo, pero a mí me abrió un poco la cabeza esta serie de Tiger King, ¿viste? Ah, sí. Porque uno por ahí dice Estados Unidos y piensa, no sé, en los famosos, en los que ves en redes o lo que sea, o algún que otro, no sé, noticiero, lo que sea, pero es gente de un lugar muy específico, con una educación muy específica, con una cultura muy específica, que no es la mayoría. La mayoría es medio Tiger King, o sea, es medio mi libertad es ir y comprar armas en el Walmart, y bueno, o sea, un discurso sensacionalista le va a caber más. Y también fue un momento en el mundo, sí, no, decía que también fue un momento en el mundo en el cual eh, el, un cierto progresismo de alguna manera hizo que también cierta derecha recalcitrante tuviera como más peso, como, bueno, esta gente, fue muy confuso como, o sea, todavía no se termina por ahí de asimilar el tema de cómo, sobre todo en la política, como qué es la política, para qué sirve, cuál es, qué vendría a reemplazar, qué vendría a ser en una sociedad. Entonces, como pensar que los factores de poder siempre son malvados, que las instituciones siempre son malvadas, que esa gente siempre es malintencionada y bla, 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 que no digo tampoco que ella sea inocente y que son todos bambis, pero como que permitió que un... Se traba bastante, no sé si, a ver, no sé si te puedes mover del lugar como para escuchar. A ver, ahí me Ahí está, parece que ahí. vuelve. ¿Ahí Sí, sí, estás? sí, sí, sí. Y me Sí, sí, decías, sí. ¿Se perdió mucho? ¿En no, dónde quedó? unos, los Bien, bien, bien. últimos No, segundos, bueno, hasta lo de bien, Bambi bien, no, y escuché. lo que... Ah, bien, hasta lo de Bambi. No, bueno, y eso, que me parece que eso permitió de alguna manera que un discurso más sensacionalista, más extremista le llegue a gente Y sí, que no está, que no ha decidido no involucrarse, o porque también tiene una bajada de, bueno, el poder, bueno, eso es lo malo, y qué sé yo, y bueno, y se le dio mucha cabida desde lugares muy extremos. También en el mundo, pasó eso en el mundo, no solamente en Estados Unidos, digamos, acá tuvimos un gobierno medio nefasto hace 4 años, entonces, y también con esas mismas inclinaciones, esos mismos ideales. Perdón que me ponga politiquero, pero es pero... que en parte, a ver, el mismo video hablaba sobre esto, Ujú, dando un ejemplo de una figura política, también hablaba sí, de cuestiones de famosos, pero yo también llegué a pensar, hablando de eso, eh, de cómo también, en este caso, ciertas figuras del poder, aunque podrían ser de otro lado, utilizaron este mismo consumo irónico a su favor. Y hubo otros ujú, que fueron víctimas de ese consumo irónico, porque, por ejemplo, él menciona en su video al caso de, ¿te acordás el programa este que había en Crónica TV de Anabela Scar? sí, 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 sí. Que ahí salen figuras como Zulma Lobato. Sí, 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 que fue terrible. No, yo porque se te traba. Pero bueno, el Ah, tema perdón. es que no, eso. El tema es que en un momento contaban, bueno, nosotros consumíamos eso, nos parecía divertido traer a ese tipo de personas a propósito, había un consumo irónico ahí,
Ahora bien, después explica, en algún momento hasta veíamos también las reproducciones en otros programas de estos consumos irónicos. Algún día, en un momento ya eso cansó, el canal ya fue, se deshizo de todo este tipo de figuras, y gente como Zulma Lobato después se quedó en la calle sin nada, ni nada de toda esa fama que había tenido. Mientras que hubo otros casos en donde cierto consumo irónico, crítica o lo que fuera a gente del poder les ayudó a mucho, ellos mismos se empoderaron, como quien dice, de ese consumo irónico y lograron crear una figura hasta copada para mucha gente. A ver, y uno de los ejemplos, yo pensaba, uno es el expresidente Macri y otro era el expresidente de la Rúa. De la Rúa, cuando campaña, una de las primeras cosas que decían de él, o sea, después podemos hablar de las gestiones y bueno, otras cosas, sociales, históricos, que además se dieron en una situación específica cada una de sus gestiones. Pero el tema es que, por ejemplo, hablando del ejemplo del consumo irónico, a De la Rúa, una de las cosas que le decían en la campaña, una de las tantas, era, vos sos aburrido, sos un tipo tranquilo, que habla todo así, va. El tipo de campaña de él se apoderó de este eslogan. Esto fue, viste, como en Tyrion Lannister cuando le dice a Jon Snow, vos tenés que agarrarte de eso que la gente dice y hacerlo tuyo propio porque, ay, ¿cómo era que le decía algo así? Como ellos nunca van a olvidar lo que vos sos. O sea, entonces, bueno, agarrate de eso, pero con eso. Entonces, el chabón tenía el eslogan, dicen que estoy aburrido, y con ese eslogan de dicen que soy aburrido, más allá de un contexto histórico, lo que fuera, pero fue una de las cosas que lo lleva al poder a él. Macri era conocido porque era el hijo de, era empresario de, ya estaba en Boca, previo a esto a la gobernación de la ciudad y todo, un montón de cosas. Si yo recuerdo, a ver, gente más vieja recuerda la época en que además lo habían secuestrado, tiempo antes, o sea, y era como toda una cosa así. Pero en general era alguien conocido como el hijo de, y está en eso. Y a lo sumo, un día se le pintó ser presidente de Boca, llegó a ser presidente de Boca. Está ahí todo bien. Cuando empieza con la campaña del gobierno de la ciudad, y acá también viene el tema de los medios, y cómo los medios a veces también intentan usar el consumo irónico, y el consumo irónico lo termina usando a ellos. Uno de esos medios era CQC. En CQC es que sale la famosa entrevista a Macri, en donde el otro se pone a cantar Will Will Rock You, imitando a Freddie Mercury. La gente se cagó de la risa, y después de la gente cagándose de la risa, el chabón agarró esa imagen y la utilizó a su favor. No te digo que llegó a gobernar la ciudad, a la presidencia, por eso, porque había un montón de otras cosas, pero la utilizó a su favor. Y así pasó, por ejemplo, y en otros lugares, al revés, los medios, o sea, queriendo o no queriendo, también terminaron o dándole fama a ciertos personajes, o nada, en el caso de la Rúa, fue el otro día lo mencionaban, creo que en el podcast o en el anterior podcast, el momento en que Tinelli lo invita y es un desastre total, o sea, ya igual, no es que Tinelli tiene la culpa, digamos, de todo lo que pasó el después, no, porque había una situación socioeconómica jodida, decisiones que se tomaron, crisis económica, había un montón de cosas, pero el tema es que esto no ayudó, digamos, fue aún peor, porque era esto, era el desacreditar una figura pública, la figura del presidente. Y así podemos seguir hablando. Al matrimonio Kirchner, CQC también le sirvió muchísimo al principio, porque también eran diferentes a todo lo que ellos venían viendo. Si uno piensa, por ejemplo, en CQC, cuando empieza CQC, en verdad, eran los incisivos, los que iban en contra, en teoría, de toda la movida. Ellos surgen en un momento del menemismo, en donde Menem no, era todo lo contrario a lo que eran después los otros presidentes. No quería saber nada con la prensa, y la gracia era que intentaran entrevistarlo o acercarse, y los patobicas lo cagaban a palos. O sea, era como una retroalimentación del poder con los medios públicos. Y después el kirchnerismo, porque Kirchner fue Néstor, decirle, fue vivo en eso, y fue, bueno, vení, ¿cómo estás? Hacerme el chiste, acá está mi mujer, ¿te gusta mi mujer? Me acuerdo como Gonzalito con Cristina, Y el día que él asume, invita al SQC en un momento que entre a la Casa Rosada, cosa que creo nunca había hecho. Nunca. Podemos hablar del tema del acceso, o de ser más accesible, o lo que fuera, pero también estás vendiendo una imagen de eso, de soy accesible y entrá. Hasta llegó un punto que
vez, CQC empezó a cortar y hacer separarse en un momento del gobierno, porque la realidad es que ellos sentían que nos están usando, o sea, ya ahora parece que estamos a favor y que está todo bien, cuando se supone que nosotros siempre estábamos, no importa quién esté del lado del poder de turno, siempre estábamos del lado crítico. Y ahora es como que nada, estaba todo bueno, no, yo le quería hacer preguntas y me la contestaban, y yo le decía algo y me contaban un chiste, y era como, viste, es como que Claro, fue todo un fenómeno, pero bueno, a ver, de eso hay un montón. sí, Ahora lo que tenemos es la inmediatez de la internet, total. también. Igual quiero decir dos cosas. Y decimos, Hay una con respecto al tema del humor y la política, hay una charla muy buena de Martín Rechimusi, que está muy buena para verla, y en un momento habla de la figura del bufón, de para qué servía y cómo se sigue utilizando, digamos. Esto, por ejemplo, me acuerdo cuando fue la campaña en el 2015, cuando después terminó ganando Macri, pero que en un momento tanto Massa, Macri y Scioli fueron los tres a Tinelli y hablar con sus respectivos imitadores. Las imitaciones, si bien tienen como una cuestión de burlarse del otro, tienen o sea, hay distintas formas de humor. Está la sátira que, bueno, como ya que estamos, o sea, bueno, ¿por qué viene el chabón este acá? Porque creo que el primer lugar donde surge y donde la sátira siempre fue más mordaz y más prohibida y más qué sé yo, en el tema del dibujo, en la historieta. Es la primera de todas, históricamente, es la primera que se mete no le importa nada, digamos, y se mete incisivamente con los gobernantes. Y después está la figura del bufón, que justamente es un comediante pagado por el poderoso para ser más accesible. O sea, para, bueno, nada, pero ríanse de esto, de mí, no de cualquier específicamente. cosa. Después no me preguntes por Claro. mi gestión política, vos reíste de No, esto. no, no, reíte. Y después de CQC, yo la verdad que es un programa que obviamente cuando yo era chico lo veía y lo consumí un montón, pero hay que entender, digamos, con la mirada de hoy, que era nefasto en todos los sentidos, porque y creo que por eso se acabó y no se puede hacer más, porque era la reivindicación de la antipolítica. Y a mí no hay nada que me parezca más horrible que ser anti algo. Mentira. Este, porque, no sé, a ver, yo prefiero, hará 2 años que no me interesa nada el fútbol, pero que no lo veo, que no consumo, pero prefiero mil veces decir que soy de River a la estupidez de ser anti-Boca o lo que sea. Claro. Este, en ese sentido, con todo. Entonces, me parece interesante que eh, llega un momento en el cual los gobiernos tienen que adaptarse a los tiempos, y no lo digo porque haya sido el kirchnerismo, supongo que sí, lo podría haber hecho otro también, pero en esa época lo que pasa es que dicen, bueno, a ver, vamos a hacer política en serio, me parece que nos interpeló como sociedad, mucha gente se lo sigue tomando mal porque se habla de la grieta, un montón de cosas, pero me parece que sí nos interpeló al punto de decir, bueno, tenemos que hacernos cargo de lo que pensamos políticamente, y el discurso antipolítica de CQC no iba más. O sea, claramente no iba más. ¿Por qué? Porque el tipo le decía, vení, dale, hablemos. ¿Qué me querés preguntar? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés ver? Dale, lo hablemos, lo veamos. Cosa muy distinta por ahí al sincretismo que pasaba con Menem, que es muy sabido que el chabón se le cagaban de risa en los medios, se podía hacer de todo. Y después era como muy temible. Hay algunas entrevistas de Ginsburg y gente de la época, como diciendo, che, ¿y Menem se enteró que vos se enteró que le decías esto? Sí, 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 se cagaba de risa. ¿Y qué no se va a cagar de risa si el tipo estaba robando como el mejor, digamos? O sea, le No, chupaba nadie. un huevo. Sí, o sea, Claro, claro. creo que todo viene como una movida que a veces ni siquiera uno sabe quién. Creo que en verdad todos somos actores, obviamente, algunos con más poder, otros con menos, unos con más acceso a lo que puede ser o sea, una toma de decisiones importante y otros no, claramente no, no vamos a organizar el país en total, pero bueno, como decía Foucault, todo el mundo tiene una cuota de poder, algunos más, Sí, otros menos. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y otros al acceso a las comunicaciones y a manejar y a saber cómo manejar las cosas, la charla, el discurso y todo. Pero bueno, a ver, creo que también es una época, es una era, y sí, es verdad, a veces sabiendo lo que se hace o no sabiendo, se imponen ciertos pensamientos o ciertas cuestiones en lo que al final termina siendo en toda la sociedad. No es que todo el mundo va a pensar igual,
cuando vos, por ejemplo, hablabas sobre el grupo de personas que votó a Trump y todo, y que tienen los mismos pensamientos de Trump, claramente era un grupo de personas olvidadas, digamos, Sí, anónimas, quiero decir, por la sociedad de los medios de comunicación en Estados Unidos. Entonces no estaban contando ese grupo de personas que fueron los que lo votaron a él. Sin contar el hecho de que allá no se vota de forma obligatoria. Pero entonces, bueno, había toda una situación específica que ayudó a esto. Bueno, en este caso lo que vos contás, sí, a ver, creo que no sé, a ver, habría que analizarlo, tal vez un sociólogo sabe mejor que yo, o alguien de obvio, los medios, que yo también. de cómo se manejan los medios, las herramientas, o alguien de política puede saber mejor cómo son las formas que también la política trabaja y estudia para poder comunicarle a la gente lo que quiere comunicarle. O con qué intenciones, bueno, ya eso es otra cosa. Pero el asunto, porque la verdad es esa, ¿viste? Realmente yo no puedo saber nada, no soy política, conozco poca gente que hace política en ese sentido. Sé que obviamente todo el mundo creo que si llegó a donde llegó es porque había un ideal o algún pensamiento o una postura. Ujú. Después que hubo otras intenciones, nada, eso lo saben ellos, y en algunos Sí, sí, casos sí, sí se sí, sí. dicen, otras cosas no. Es como esto de la posverdad, ¿viste? ¿Podés creer o no? ¿Será cuestión de Claro. fe o no? La realidad es que como ciudadanos simples es muy difícil el poder tener acceso a ciertas realmente tomas de poder o tomas de decisiones que tuvieron los que sí tuvieron el mando nuestro, los tienen o lo que fuera. El asunto es Sí. que, bueno, ya te decía, no sé ni a qué venía con todo esto, pero bueno, ¿qué estábamos hablando? Me fui como muy por las ramas y me quedé, no, bueno, Bueno, sí, esto, de que, bueno, nada, es muy complicado, es muy complejo esto y creo que tiene que ver un tema también de los momentos sociales en que se viven. Entonces sí, de sí, repente puede haber alguien que sí, se le prendió la lamparita y dice, acá hay gente que necesita esto, yo se los voy a dar. A ver, ¿se lo doy porque quiero, porque me parece que está bien, o me los doy porque a mí me conviene dárselo? Bueno, puede ser una mezcla de las tres cosas. O sea, puede ser algo un poco de un todo, ¿no? Pero el tema es que eso después activa una movida, activa cosas, activa pensamientos, como lo que está pasando ahora con el movimiento de Black Lives Matter o algo así, sí, o sea, la vida sí, sí, negra sí, fue. sí. Entonces, Así es. a ver, es algo que en verdad uno desde afuera lo ve, porque estamos recontra lejanos de lo, digamos, de la sociedad, en este caso norteamericana, y de entender sabemos un poco de su historia, todo, pero de entender porque a mí todavía me impresiona, digamos, este movimiento, porque en verdad lo que me impresiona es un poco, es que ciertas cosas en el siglo XXI todavía sigan vigentes, que tienen que ver con una discriminación, algo que uno suponía mínimo, bastante, no, o sea, que existía, pero no tanto de Estados Unidos. Ujú. Sin contar que acá no es solamente el tema del derecho de, obviamente, la vida y todo, sino lo que también se está hablando y de lo que las marchas están hablando es sobre esto de eh, el abuso de poder, en Sí, este caso con la policía. Pero en verdad también era un poder que uno decía, bueno, a ver, a nivel sociedad, entre comillas, lo aceptabas, sí, porque todo el mundo sí, decía, sí, bueno, en Estados Unidos son más bravos, sí, son más bravos, o sea, te llegan a hacer esto, o sea, porque también hay discriminación, violencia y todo, igual que acá, digamos, sí. porque tampoco la policía es, ay, acá somos todos buenos, no. Pero bueno, nada, a mí me sorprende muchísimo el movimiento en ese sentido, me parece bárbaro, pero es como que no pensaba, es como que si fuera un movimiento prácticamente de la época de los 50, cuando tenían esa separación brava, y vos decís, no, no es tan así, pero está bien que lo hagan, me parece bárbaro que lo luchen, reivindiquen, pero es como que se está aumentando y creciendo y tomando un poder importante que uno no sabía que, digamos, que tanta era la sensación de, bueno, nada, la olla estalló. El tema es que vos en ningún momento te diste cuenta que la olla se estaba hirviendo, hirviendo, hirviendo. No, no olvidemos que el contexto actual también ayuda a que todo esto hierva, ¿no? Yo creo igual, yo creo igual que es una cuestión como mediática también, porque, a ver, Sí, yo creo que cuando, hola, sí, a ver, básicamente como construcción de mundo, haber elegido un sistema en el cual, por eso también me parece que las cosas avanzan y a veces avanzan inevitablemente o a pesar de ciertas personas que estén en el poder o lo que sea. Pero al tener un sistema en el cual pensamos que, como es, voy a sonar como un zurdo de universidad, pero
al haber elegido un sistema capitalista mundialmente, digo que es un sistema que básicamente lo que hace es extraer, consumir justamente, y bueno, en algún momento los recursos, si no son renovables, bueno, no va a haber más recursos y va a tener que o buscarlos de otro lugar o renovarlos a la fuerza. Entonces ahí es donde se dan algunos pequeños valles donde es necesario hacer cambios. Y por eso tenemos como, siempre vamos a tener cambios drásticos en la manera de vivir, en la manera de consumir o de hacer cosas. Inclusive en el mismo sistema se van a hacer pequeños cambios. Sin embargo, creo que cuando se cambia a algunas ideas como más conservadoras dentro del campo social, estas cosas a mí no me sorprenden, digamos. Yo sé que esto pasa y pasa acá a la vuelta, y pasa en Estados Unidos, y pasa en Europa, y pasa en todos lados, y obviamente que hay, ¿cómo se dice?, capas de marginalidad. O sea, cada cosa te hace un poco más, estar un poco, empezar la carrera un poquito más atrás. Ser una feminidad, ser de un color particular, venir de un cierto lugar, no tener cierto acceso a cierta educación, son un montón de cosas que te van restando, digamos. Y la violencia institucional, digamos, existe porque hemos decidido como sociedad, que es una cosa que todavía tenemos que ver, pues es muy compleja, delegarle la violencia a los estados, digamos, porque es eso, digamos, básicamente, nuestra seguridad depende de haber elegido una institución que sea la única, por lo menos en nuestro país, armada. Este, entonces, bajo ese concepto, cada vez que dejamos de lado las políticas sociales, y a esa gente se la deja de lado y se la deja expuesta a ese tipo de enfrentamiento. O sea, la olla siempre está hirviendo. El tema es que algunos van y le sacan la tapa, y va a hervir siempre porque somos millones de personas muy diferentes, con instrucciones y cosas muy distintas, entonces siempre va a estar hirviendo. El tema es que hay algunos que se comprometen a ir y sacar la tapa cada tanto, bajarle un poquito el fuego, claro, o decir, bueno, hay una frase que no me acuerdo de quién es, la verdad no me acuerdo de dónde la escuché ni de quién es, pero que para empezar que la política es un buen reemplazo de la guerra, de decir, bueno, las cosas no se resuelven se van a resolver de la manera menos violenta posible, y además, se me fue lo otro que era todavía más importante. Este, perdón, venía de Decías de esto del discurso de que la democracia, creo que dijiste la democracia es más poderosa que la guerra. Esto de poder hablar. la política. La Claro, sí, 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 la gestión política, básicamente. política, sí. Eh, que en realidad lo que viene a hacer es para beneficiar a la mayoría, pero también proteger a las minorías, no destruirlas, digamos. Claro. Entonces, eso es lo que debería valer a la hora de entender o de querer entender. Bueno, yo también, como te lo estoy diciendo yo, no te está diciendo nadie muy No, habilitado, capaz. Pero sos sí, que respeto. ¿ah? Sos una voz que yo escucho y respeto, así que para mí está bien Ok. que le Bueno, gracias, gracias. Entonces eso, digamos, me parece que si no lo pensamos desde ese lado, siempre van a pasar estas cosas. O sea, y a mí, lamentablemente, no me sorprende. Es fuertísimo, lo vi el video y es terrible. Y por otro lado también me da un poco de angustia, porque digo, ¿realmente nadie se imagina que estas cosas pasan todos los días? Pues pasan todos los días. Obvio que no es para estar pensando todo el tiempo, porque te agarra una depresión que te morís, pero... acá pasan todos los días, en todos lados en el ¿Mm? mundo pasan todos los días. El tema es eso, es la naturalización de ese tipo de cosas. Y a su ¿Sí? vez la visualización a través de los medios de comunicación, como el internet o lo que fuera, es lo que te dice, no, pará, no, ya está. O Claro. sea, dejemos de naturalizar algo que no debe ser naturalizado, de una situación que no tenía por qué terminar así, y de una forma de poder y de abuso, en verdad, de ese poder que la sociedad te dio, en donde vos tenés que proteger a los individuos, no los tenés que matar. O sea, Claro. ese hombre, no sé, si necesitaba, bueno, por lo que decían y todo, bueno, si la ley, la regla de allá es que vos tenés que ponerle, te tenemos que arrestar porque hiciste contrabandear $20 falsos. O sea, Dios, pero bueno, es la regla, bueno, arrestá al tipo, bien, qué sé yo, llevalo y que organicen lo que tenga que organizar. Pero Ujú. hacer lo que hicieron, el abuso del poder violento, que acá también pasó un montón de veces, Sí. nada,
Bueno, por ejemplo, un ejemplo acá en Argentina, el caso Carrasco y el famoso baile que le daban los conscriptos terminó con esto del servicio militar obligatorio, por ejemplo. Claro, sí, sí, me acuerdo. Y así podemos seguir hablando con un montón de casos eh, en donde sucedieron esas cosas. Yo me acuerdo de haber escuchado una vez una frase que es bastante brava, bastante jodida, pero no tiene una cuota de verdad, en donde a veces decían, cada movimiento necesita un mártir. Mm, sí, Y para empezar, para terminar o para el medio. Pero la realidad es eso, que al día de hoy muchas personas que son símbolos de los movimientos, que sus caras están en banderas, en imágenes y todo, son gente que murió en un momento, en una situación literal de abuso de oportunidades, de nombres, qué sé yo, desde el mismo Che Guevara, que en verdad la idea en el caso de él, bueno, fue por un ideal suyo, pero un montón de sí, gente víctimas del poder policial, de la corrupción, de un montón de cosas, que la realidad es que también esas muertes que uno siempre piensa, ¿no? En especial en Argentina es la clásica frase es, loco, posta, tenía que morir alguien o no sé cuánta gente para que se den cuenta de X realidad, posta, o sea, había que pasar o llegar a este punto, pero la realidad es que muchas veces pasa eso, hasta que no llegamos a ese punto en donde se pasó el último límite, la gente no se empieza a plantear, no, para, esto no estaba bueno. Y nosotros claro, aceptábamos la situación. O sea, tal vez no estábamos claro. de acuerdo con la situación, pero la aceptamos. Hola, González, ¿y hace cuánto están Sí, sí, hablando? sí. Hagan llamada. Llamada. Bueno, Y hace un rato, tiempo. la Sí, creo que videollamada, salió. no sé si le contaste vos, pero es un podcast, es un programa de radio. Así que lo que hacemos es Claro, sí, 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 sí. él en el Y suyo, además yo en el mío. se perdió la parte más interesante para mí también, así que Claro, lo bueno, después siento por mirá, eso. Después lo se puede ve ver. Ujú. la previa del canal, que te podés suscribir arriba, hacemos todo el chivo, va a estar el día de mañana entero, está buena la charla, y bueno, nada. Ujú. Pues yo me imagino que el tema, que es muy actual, da Habana. Bueno, para actual ahora y todo, pero Sí, me gustó lo que vos decías sobre que sí, es realidad, es cierto, uno no tiene que tener ese pensamiento, tal vez de lo que estaba diciendo, de la naturalización, de, ay, no, ¿cómo pudo pasar esto? Y no, como decís, la claro. olla siempre está hirviendo, y solo falta que alguien la tape o la destape, en fin. Son cosas que Sí, sí, pasan. sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, está bueno como tener una conciencia de eso, hacerse cargo un poco de la posición en la que uno está también, como bueno, por ahí ser, eh, mirar un poco más también, digo, o sea, uno por ahí como clase media, tranquilo, tiene la posibilidad de informarse un poco más, de ver un poco más, y otra gente no, entonces yo inclusive también, a mí me da un poco de cosa, es re polémico lo que me da un poco de cosa por ahí, Se trata, todo, ah, ¿qué cosa? ahí va, vos avísame. No, me da por ahí cierto, como un poco de cosa, eh, y cierto desprecio a la policía que hay, que es entendible y sobre todo cuando pasan estas cosas, pero también es un sector súper marginalizado. Sí, También la por supuesto. mayoría de la gente que entra en la policía es gente que no tenía otra opción o que encontró una beta en un lugar que nada, que la vio un poco más sencilla para la situación que tenía y después están en una institución que bueno, que ha sufrido un montón por las bueno, por las mentalidades, digamos, que había ahí, por las castas, por la corrupción y por un montón de cosas. Pero sin embargo, yo sigo pensando, así como para decir algo medio, no sé si de cierre, pero más o menos, que lo bueno de las instituciones, y esto me pasó un poco estudiando para profesor, es que lo bueno de las educaciones, las instituciones, es que la idea, claro, la idea es que sean mutantes, la idea es que puedan ir mutando según las necesidades de la sociedad, de las personas, de todo. Entonces, todas las instituciones, está bueno de alguna manera siempre revisarlas, estar atento, ver qué es realmente lo que está pasando ahí, en qué se puede, si se puede ayudar, si se puede contribuir desde algún lugar Vale, a todas las instituciones y no confiar ciegamente, no ser inocente, no, por supuesto. pero Hola, también Juan. tratar de instruirse de qué se tratan, para qué sirven esas instituciones, cómo se formaron esas instituciones. Y yo confío más que nada en eso, no tanto en personas, como por esto que vos decías por ahí de los mártires y qué sé yo, Claro, porque las personas, convengamos, también todos somos cuestionables, hay un nivel como de
de moralidad por ahí que a mí me apabulla, digo, como este hizo tal cosa, este hizo tal otra, y sí, a veces es complicado, pero digo, somos todos medio cuestionables en algunas cosas, eh, pero, pero lo que construye por ahí una idea o un trabajo, sobre todo un trabajo, o sea, como alguien armando algo, trabajando, construyendo algo, me parece que eso es lo que hay que rescatar y pensar que ese trabajo es para que después mute inevitablemente, para algo, esperemos, Claro. mejor, sí. Bueno, a ver, cuando pasa el Es, tema de las elecciones, a mí me pasa algo que en eso sí me pondré como, ay, qué bueno, y es el hecho de decir, bueno, ok, la democracia está en acción, o muchas veces pasa, ¿no? Después de una elección, todo el mundo está, ay, ¿por qué votaron a este? ¿Por qué votaron a qué? Y así es una clásica, por supuesto. Nunca, no siempre va a ganar el que uno quiere, ni el que eligió pienso que ganar. Pero más allá de quién gane o lo que fuera, yo siempre digo lo mismo, lo he llegado a poner en mis redes sociales, esto de que la democracia realmente es el bien más preciado que tenemos, es el sistema que tenemos, podrá no ser un sistema perfecto, realmente no lo es, habría que modificar un montón de cuestiones, pero me parece a mí, no sé, habría que pensarlas, sí, pero sí, sí. realmente es el sistema más, no sé, igualitario justo que tenemos, no lo sé, pero es el ¿Mm? sistema que tenemos, o sea, no hay otro, no encontramos uno más adecuado, me parece a mí, y realmente yo siempre que me emociono en el momento del tema electoral y todo, ¿no? Por una cuestión de decir, bueno, nada, lo que estamos viendo es eso, la representación de la sociedad, es el momento en que vos vas a tener una voz y vas a decir, bueno, yo opino esto. Y no vas a tener otro momento en 4 años para decir lo mismo. O sea, lo vas a poder decir en tus redes sociales, a tu familia, a tu gente, y a nivel actuar a X cosas, si querés militar o lo que sea. Pero a nivel posta, me parece que el momento de la elección es lo más importante. Por eso también es importante no tomárselo en joda, ser serio, averiguar, estudiar, aprender sobre los candidatos, las cosas, no solamente decir, bueno, no, porque dijo una linda frase, me copó. No, a ver, Sí, sí, nada, sí. porque además es esto de tener que el pensamiento, no solo individual de lo que uno vive, sino también a nivel social, y también eso, sentir esa sensación de, bueno, estoy siendo recontra responsable, tengo que ser muy responsable, porque el voto me va a afectar a mí y a los millones de argentinos que viven acá en Argentina. O sea, es como mucho, ¿Mm? nada, pero es algo muy importante, que tal vez yo al principio, en las primeras elecciones de mi vida, no le llevaba tanto, era como el tate ti, viste, y bueno, suerte para ti, pero, Sí, y sí, sí. no, y después fue como, no, hay que ponerse las pilas en esto, y una de las cosas que también yo siempre pienso es una institución, como vos decís, también no una institución, esto es las elecciones en la democracia, es un sistema electoral, pero digo, ¿cuántas personas han muerto, tanto acá como en otros lugares del mundo, por lograr esto que yo tengo, que es realmente mi derecho, mi responsabilidad y mi privilegio hacerlo? O sea, no todo el mundo puede y realmente es como, bueno, nada, hay que ponerse las pilas con eso. Hablando de esto de las instituciones o los sistemas políticos, etcétera. Sí, sí, total. Bueno, y de todos modos, y esto, obviamente que se criticó un montón, no sé, lo de poner el cuadrado negro y todas esas cosas, pero si de alguna manera ayuda a sensibilizar realmente, como bueno, cuando esta gente que pone el cuadrado negro sale a la calle y bueno, y ve, qué sé yo, a, al Lingera de otra manera, bueno, bienvenido sea también. Claro, es lo que yo siempre digo, a ver, en todo movimiento sucede este tipo de cosas. Si X movimiento hace que vos por lo menos por un segundo te plantees, esto está bueno, está malo, está bien. Es la idea del movimiento, es la idea de decir, ok, no, paremos la mano y veamos para dónde ir. Este tipo de cosas o manifestaciones sociales que se hacen en las redes y que se han hecho Ujú. en un montón de formas diferentes, con ponerse no sé, una cintita X en un momento X, siempre son criticados por alguien. Sí, Generalmente la clásica es, bueno, sos hipócrita porque vos te pones, no sé, un puntito y con eso está todo bien, y cuidás tu conciencia, decir, ay, bueno, nada, yo estoy así, o me manifiesto y listo, y después en la práctica no haces nada. Pero la realidad ujú. es que no, me parece que ya es una declaración de principios el hacer algo y el mostrarlo. O sea, después sí, podés en el nivel que vos quieras comprometerte con algo, pero me parece que está bueno, como vos decís, eso de, bueno, nada, yo me comprometo en esto, ponele.
Se está Claro. hablando de compromisos, ¿qué hacemos? ¿Querés hacer un cierre en el próximo? Porque ya está el relojito diciendo, Ya el próximo Dale, hablamos un dale, ratito. hacemos. Dale. Dale.